Hola, bienvenidos a la cápsula número 6, la Segunda Guerra Mundial. En esta oportunidad abordaremos dos objetivos: caracterizar la forma en que las potencias del eje se hicieron del control de Europa y entender las estrategias utilizadas por los aliados que llevaron a la derrota de los nazis y a vencer en la guerra. La imagen que aparece en la portada corresponde a la toma y ocupación de la ciudad de Berlín en manos de la Unión Soviética una vez finalizada la Segunda Guerra, y luego los demás países se van a unir a esta en la ocupación de Alemania. Después de 2 décadas de la firma del Tratado de Versalles en 1919, se puso fin a la Primera Guerra Mundial y comenzó un nuevo conflicto aún más sangriento y devastador. Hubo decenas de millones de muertos y la población civil de los países combatientes fue víctima de grandes atrocidades. La forma de hacer la guerra comienza a cambiar a partir de la Guerra Civil Española, dan- donde ya no solo es importante atacar los objetivos militares, sino que se hace común la masificación de los bombardeos a la población civil. Ejemplos de esto son las bombas atómicas lanzadas sobre la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, que causaron alrededor de 240 muertes civiles, casi en su gran mayoría. Por otra parte, vamos a ver que el régimen nazi va a establecer una extensa red de centros de detención y exterminio, cuyo objetivo principal era aniquilar a todos los que fueran catalogados como enemigos del régimen. Podían ser judíos, negros, homosexuales, gitanos, entre otros. Es así como el exterminio de la población judía, lo que se conoce como el Holocausto, causó más de 6 millones de muertos. También se va a producir un avance devastador de los ejércitos, quienes rápidamente se van a apoderar del territorio, deportaciones masivas, persecuciones de carácter político y étnico, entre otros factores que van a obligar a millones de personas a abandonar sus lugares de origen. Es así tanto que en el caso de Stalin y Hitler, en conjunto van a obligar a unos 30 millones de personas a emigrar entre los años 1939 y 1943. También se van a incorporar nuevas tecnologías, como por ejemplo el radar, los tanques, la bomba atómica en sí y los adelantos en aviación. ¿Por qué se va a producir esto? Tiene que ver con la debilidad de las sociedades-naciones, organismo creado para construir y mantener la paz mediante el compromiso y cooperación de sus miembros, donde la mayoría de sus miembros fundadores y los que posteriormente se incorporan se retiran previo a la guerra. Ejemplo de esto va a ser, por ejemplo, ejemplo de esto dije, va a ser Alemania, que fue admitida en 1926 y se va a retirar en 1933. Japón, que es un miembro fundador de la Sociedad de Naciones, se va a retirar en 1933. Italia, otro miembro fundador, también se va a retirar, pero en 1937. La Unión Soviética va a ser marginada hasta 1934 y después va a ser expulsada en 1939. Agréguese a esto que la Sociedad de Naciones nunca dispuso de una fuerza militar que actuara como elemento disuasivo. Por lo tanto, sus decisiones no eran muy consideradas en realidad. Agréguese además la política aislacionista de Estados Unidos después de la guerra, que se va a expresar en la no participación de la Sociedad de Naciones y en la prohibición de exportar abastecimiento a todo aquel país que se encontrara participando en la guerra. En el caso del régimen nazi, va a reinstaurar el servicio militar obligatorio, lo que le permite reactivar el ejército, impulsar el militarismo y también va a iniciar una carrera armamentista en una primera etapa de forma oculta y posteriormente no fue necesario. Se va a exaltar el sentimiento nacionalista en el caso de los fascistas y se va a producir una política exterior agresiva que va a significar la anexión de diferentes territorios. En 1935 se van a producir una serie de guerras periféricas, como por ejemplo la guerra de Etiopía, que fue provocada por la invasión italiana, la guerra civil española, originada por la sublevación militar contra la República, donde van a tener una participación directa los nazis y los fascistas, y la guerra chino-japonesa, que se va a producir tras la invasión de Japón a China.
Contribuye a esta gestación de la guerra la política de apaciguamiento llevada a cabo por Inglaterra, que consistía en evitar a toda costa el enfrentamiento armado, aunque esto significara realizar importantes concesiones a potencias que infringieran el Tratado de Versalles. Se agrega a esto que Francia trató de adoptar una estrategia más bien defensiva que le permitiera salvaguardar a su población para que no volviera a ocurrir todo el desastre que había ocurrido durante la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, se va a formalizar el eje Roma-Berlín, que va a consolidar la cooperación entre Hitler y Mussolini en su apoyo a Franco, y Japón va a firmar con Alemania el Tratado de Antikomintern contra la Unión Soviética, al que van a adherir posteriormente países como Italia, Hungría, Rumania, entre otros. Astutamente, Hitler en el año 39, en agosto, un mes casi antes que se produzca la Segunda Guerra, va a llegar a un acuerdo o un pacto de no agresión con Alemania, en el cual se establece la voluntad de ambos de evitar una guerra, y además se incluye un acuerdo secreto que divide el territorio de Polonia, mitad para cada una de las potencias. En el mapa que aparece a continuación, que es este, corresponde al inicio de la expansión territorial alemana, específicamente en la región del Sarre y Remania, que es un territorio ubicado a ambos lados del Rin, donde se va a llevar a cabo una remilitarización, lo cual estaba prohibido por la Sociedad de Naciones, y ante la cual Alemania solo recibe una condena por el hecho. En el segundo mapa, que es de 1938, vamos a ver que Alemania se apodera de los llamados Sudetes, que corresponde al límite entre Checoslovaquia y Alemania, cual lo anexa. Este territorio mayoritariamente está poblado por alemanes, por lo tanto la excusa que utiliza Hitler es decir que los alemanes querían anexarse a este territorio. También va a anexar parte de Austria, y ante la nula manifestación de la Comunidad Europea, de la Comunidad y la Sociedad de Naciones, va a anexar posteriormente lo que es Checoslovaquia. En el año 39 va a completar la ocupación de Checoslovaquia, sobre todo el protectorado de Bohemia y Moravia, en marzo del 39. Mussolini, por otra parte, va a anexar Albania a Italia. Hitler le va a exigir a Polonia que le entregue toda esta zona, que es la zona del Dacia. La URSS trató de defender, entre comillas, a Polonia, pero Polonia rechaza la ayuda de la Unión Soviética y justamente en ese momento Hitler firmó un acuerdo con Stalin. El 1 de septiembre del año 1939, Alemania invade Polonia. Inglaterra y Francia, que habían dado garantías de apoyo a Polonia, se ven obligados a declarar la guerra a Alemania 2 días después de la ocupación. ¿Cuáles van a ser los bandos en conflicto? Por el eje vamos a tener a las tres más importantes naciones: Alemania, Italia y Japón. En el caso de España se mantuvo, entre comillas, neutral. Va a prestar algún apoyo al eje en Europa, pero oficialmente es neutral. Luego se van a unir Croacia, Eslovenia, Bulgaria, Rumania, Hungría, que van a prestar colaboración al eje y se van a convertir en los llamados estados satélites. En el caso de los aliados tenemos a Francia, Reino Unido, Unión Soviética a partir de 1941 y Estados Unidos desde el mismo año. En el caso de China ya estaba en pelea con Japón, por lo tanto también se va a incorporar, y otros 26 países que fueron invadidos por el eje. Y todas las colonias de las potencias europeas. Estamos hablando de las colonias de Inglaterra, las colonias de Francia, entre otras.
¿Cuáles van a ser las etapas de la Segunda Guerra? Tenemos la llamada Guerra Relámpago. Esta es una táctica militar que se inicia con una coordinación entre ataques aéreos y terrestres, en el cual se bombardea sobre las filas enemigas y luego se ingresa con em, carros de combate y artillería móvil y posteriormente se toma todo el territorio. La idea es que el enemigo lo pille de sorpresa y no pueda rearmarse. En el caso de la guerra relámpago, Hitler va a usar esta estrategia para invadir a Polonia. Este objetivo lo va a lograr rápidamente, en 3 semanas ya va a ser propiedad de los alemanes. Debido al pacto que hay entre Alemania y la Unión Soviética, Polonia va a quedar dividido entre Alemania y la URSS. Y en ese momento, Italia anexa Albania. Rápidamente, Alemania se toma prácticamente toda Europa occidental y se dirige en dirección a Inglaterra, donde va a desarrollar una política basada en los bombardeos de los puertos y las ciudades inglesas. La idea es destruir la resistencia de los ingleses y luego invadir las islas y se va a desencadenar lo que se conoce como la batalla del Atlántico. La idea es impedir la llegada de suministros a la isla o más bien a Inglaterra. ¿Por qué es importante esto? Porque había sido una estrategia que ya se había utilizado previamente. Recuerdan ustedes que en la Primera Guerra Mundial los alemanes tenían bloqueado el paso a Inglaterra y esto va a significar que destruían un barco norteamericano y toda la cosa. Es una estrategia similar. ¿Qué significó para Europa esta ocupación nazi? Principalmente la idea de los alemanes era explotar, utilizar los recursos económicos de los países europeos en su beneficio. La invasión y ocupación de Alemania de diferentes países, para muchos fue un régimen de terror. Los nazis van a perseguir a los distintos grupos étnicos e intentan eliminar a todos los que son hostiles al régimen. Después de la guerra relámpago vamos a vivir un cambio en la Segunda Guerra Mundial que se conoce como la mundialización de la guerra o la mundialización del conflicto. En junio del año 41, Hitler desconoce el acuerdo que tiene previo con la Unión Soviética y decide lanzar la llamada Operación Barbarroja y atacar a Rusia. ¿Por qué le colocó este nombre en clave a la operación? Esto lo va a hacer en honor a Federico, que es llamado Barbarroja, cuyo nombre está unido al nacionalismo alemán y a la formación de Alemania como país. En diciembre de ese mismo año, Japón va a destruir la flota norteamericana de Pearl Harbor y Estados Unidos le declara la guerra. La Unión Soviética, Japón y Estados Unidos generaron que este conflicto tuviera un carácter mundial y se van a empezar a configurar dos bloques definitivos, los aliados versus el eje. En el mapa que aparece ahí corresponde a las batallas que se llevan a cabo con Japón. A raíz de la incorporación de Estados Unidos, se va a agregar un enorme potencial tanto industrial como militar en favor de los aliados. Eso va a significar 3 derrotas para el eje que van a marcar un giro en el desarrollo de la guerra. La primera gran derrota del eje va a ser en el norte de África, donde la ofensiva alemana fue a ocupar Egipto, el canal de Suez, pero fue frenada su intención por el ejército británico. En noviembre de ese mismo año, Estados Unidos e Inglaterra van a desembarcar en Marruecos y Argelia, y el año siguiente consiguieron expulsar a las tropas alemanas e italianas del norte de África. La segunda derrota corresponde al Mediterráneo, donde los aliados van a ocupar el sur de Italia y los alemanes el norte de Italia, quedando dividida en dos repúblicas. La República Fascista de Saló en el norte
y un gobierno antifascista en el sur que va a declarar la guerra a Alemania. Resultado de eso, posteriormente, los aliados van a ocupar la ciudad de Roma en junio del año 44. Y la tercera gran derrota va a ser en el llamado Frente Ruso, el cual va a ocurrir después de un año de resistencia. Las fuerzas alemanas que estaban cercando Stalingrado se van a rendir y van a iniciar una ofensiva hacia el oeste, lo cual va a significar que a fines del año van a ocupar territorios como Rumania, Bulgaria, habían llegado a Hungría y a Varsovia, y los yugoslavos y albaneses aprovecharon esa instancia para liberar sus territorios. La tercera etapa corresponde al fin de la guerra en Europa, donde las tropas aliadas en junio del año 44 van a ocupar la costa atlántica de Francia, episodio que se conoce como el desembarco en Normandía o Día D. Tras una fuerte resistencia de los alemanes, sus fuerzas se van a replegar y se van a empezar a retirar de los diferentes países, por ejemplo, de París en agosto, de Holanda en septiembre y de Grecia en octubre. En diciembre, el ejército alemán va a ser derrotado en una zona montañosa y boscosa por Estados Unidos que se llama las Ardenas, que básicamente es el límite entre Francia, Luxemburgo y Bélgica. Se van a replegar las tropas alemanas y se van a dirigir entre comillas, su país, que estaba a punto de ser invadido por el lado oriental y por el lado occidental por los aliados. Las ciudades van a ser bombardeadas por la aviación aliada. El año 1945, en el mes de abril, va a ser muy relevante para la época porque se va a comenzar lo que se conoce como el fin del eje, específicamente de Alemania e Italia. En el día 24 de abril, las tropas rusas entran a la ciudad de Berlín, la toman, la sitian, y 6 días después de esto, Hitler se suicida. Alemania va a firmar la rendición incondicional el 7 de mayo con los aliados y el 8 de mayo con la Unión Soviética. Ese mismo mes, el 28 de abril, Mussolini va a ser capturado y ejecutado por la resistencia italiana. El ejército alemán se va a rendir, el que estaba en Italia, y se va a producir la liberación de toda la península. Luego viene el fin de la guerra en el Pacífico, la llamada bomba atómica. En el Pacífico, la reconquista de los estadounidenses a los territorios ocupados por los japoneses prácticamente estaba lista, pero Japón mantenía una resistencia extrema simbolizada por la acción de los llamados kamikazes, que básicamente son ataques suicidas efectuados por una unidad especial de pilotos que pertenecen a la Armada Imperial. Estos pilotos, entre comillas, suicidas, van contra las embarcaciones de la flota aliada. El objetivo primordial que tiene es impedir que lleguen a las costas de Japón. No son simplemente los pilotos, sino que todas estas aeronaves van cargadas por 250 kilos de bomba que van dirigidos a objetivos clave. Para precipitar la rendición de Japón, el presidente norteamericano Harry Truman decide utilizar la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima el día 6 de agosto del año 1945 y 3 días después sobre la ciudad de Nagasaki el 9 de agosto de ese año. En pocos segundos, miles de civiles van a morir y por lo tanto, el 2 de septiembre de ese mismo año, 1945, Japón se rinde incondicionalmente. Con eso damos por terminada las batallas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cambios políticos y territoriales va a generar esta guerra? Tenemos, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, donde se llegaron a tratados, en este caso se van a establecer numerosas conferencias para organizar el mundo de posguerra. Entre ellas vamos a tener
Yalta, Potsdam y París. En ella se van a acordar medidas que se van a aplicar tanto a Alemania y se van a establecer zonas de influencia de las potencias vencedoras. También se va a crear un organismo que va a reemplazar a la Sociedad de Naciones, que se conoce como la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo de este organismo es preservar la paz y la seguridad internacional y al mismo tiempo fomentar la cooperación entre los estados. Surgen, producto de esta guerra tan desastrosa, dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y se va a desencadenar el proceso de descolonización. ¿Por qué ocurre esto? Porque los demás países europeos están literalmente en el suelo. Y por lo tanto, Estados Unidos y la Unión Soviética, que son dos potencias ideológicamente contrapuestas, se van a convertir en las potencias mundiales sobrevivientes. En el caso de Europa Occidental, se va a regresar a los regímenes democráticos, pero esta vez van a adoptar algunas posturas más progresistas y partidarias de una intervención del Estado para impedir que se vuelva a producir una crisis como la del año 29. En Europa del Este se va a convertir el Ejército Rojo como la gran influencia de la época y va a hacer que se van a asentar varios países al estilo de la Unión Soviética. Y el caso de Alemania va a ser uno de los más traumáticos porque va a ser dividido en 4 zonas de ocupación. Una para Inglaterra, otra para Francia, otra para la Unión Soviética y otra para Estados Unidos. Y la Unión Soviética se va a aprovechar un poco del pánico, como se dice en el lenguaje coloquial, y va a incorporar algunos estados bálticos como Estonia, Letonia y Lituania a su territorio. En el caso de China, va a recuperar todos los territorios que fueron ocupados por Japón, el cual va a quedar reducido a un archipiélago y va a ser ocupado por Estados Unidos. En el caso del emperador Hirohito, este va a seguir a su cargo, pero va a perder su carácter divino y además va a ser, entre comillas, manejado por Estados Unidos. En cuanto a las pérdidas humanas y materiales, vamos a tener que la guerra, va a acarrear un trágico saldo de más de 60 millones de muertos y cerca de 40 millones de heridos. Miles de personas van a ser víctimas de desplazamientos forzosos, ya sea por el avance de los nazis, por ir arrancando de ellos, o bien para regresar a Alemania después que ya los nazis han sido derrotados. La humanidad, por otra parte, se va a horrorizar con los exterminios masivos de población llevados a cabo por los nazis. Ejemplo de esto va a ser el Holocausto judío, donde van a ser asesinados de forma masiva más de 6 millones de judíos, situación que sobre todo fue aceptada por millones de soldados y civiles en campos de exterminio. Esto va a quedar al descubierto después de la guerra. El costo de la guerra fue altísimo. En los países derrotados y en los de Europa Oriental, todo lo que es las industrias, caminos, campos de cultivo van a quedar destruidos. Francia va a ser invadida durante la guerra y bombardeada. Inglaterra va a ser bombardeada, pero van a ser aquellos países que van a tener menos pérdida en relación con todos los demás. Y Estados Unidos se va a consolidar como un líder, al igual que la Unión Soviética. En el Tratado de Yalta y de Potsdam, Churchill, Roosevelt y Stalin van a, van a buscar la desnazificación y partición de Alemania y Austria, y también de sus capitales, Berlín y Viena. Con este hecho comienza lo que se conoce como la Guerra Fría. Espero que hayan comprendido de qué se trataba esta cápsula. Les pido que realicen su actividad y nos vemos en una próxima oportunidad donde trataremos de la Guerra Fría. Que tengan un excelente día.